íbamos a comparar la escala de pensamiento abstracto, pretest y posttest, según lo teníamos eh, por esta variable, ¿no? Si quieren, abren la base de caligrama, para si quieren seguir el ejemplo. Entonces, ¿recuerdan? Lo que hice era, para testear la normalidad no se hace ni con el momento ni con el momento final, ni con el post, ni con el pre, sino con la diferencia. Solo aquí y además aprovechamos de repasar las opciones que vimos en el primer curso, ¿no? En el curso básico. Ya voy a revisar las tareas que ustedes enviaron y les voy a entregar la retroalimentación personalizada a cada entrega. Tenemos que poner aquí algo que se llame diferencia, ¿no? Ponerle diferencia 2. Y qué cosa? La diferencia es la resta entre el post-test menos el pretest. ¿Cierto? Porque aquí, cuando se hace esta diferencia, son como los cambios, ¿no? O sea, si la persona en el post-test tenía 40, tuvo 40 al final y tenía 35 en el inicial, me va a dar 5, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Esa diferencia que es el cambio entre el momento final menos el momento inicial, a eso hay que contrastarlo en normalidad. Y recordemos que la normal, el de los primeros supuestos de normalidad tiene que ser tiene que ser por tiene que ser la normalidad para cada grupo, ¿no? En este caso voy acá a segmentar archivo, segmento archivo por grupo, segmento archivo por grupo y la variable de agrupación, de segmentación, el grupo de estudio. Cero, cero experimental, cero control, uno experimental. Acepto. Voy a... Recuerden que lo podemos ver por aquí, por por explorar. Lo podemos ver por explorar y activamos acá gráfico normalidad con prueba, o lo podemos hacer por por la ruta de abajo de no paramétrico, ¿no? Acá en la ruta no paramétrico, KS, y tienen que ser para más de 30 casos, ¿no? Entonces acá son más de 30 casos para los dos grupos. Entonces pongo escala de pensamiento, pre y post. Esto es como, digamos, una especie de ruta que ustedes podrían seguir si están haciendo una tesis
preexperimental y experimental también podría ser una ruta similar, como los pasos que hay que ir siguiendo, ¿no? Entonces, lo primero es testear la normalidad de... Y aquí me equivoqué, ¿no? Porque lo que tengo que testear la normalidad, lo que tengo que testear la normalidad es para la diferencia. Y la diferencia es esta. Ya que tenemos que en el grupo experimental el sig es mayor que 0,05. Entonces el grupo experimental tiene una distribución normal y el grupo control no la tiene. Profe, disculpe, ¿podría recordarnos, por favor, cómo era que en el caso se sabía si era la distribución normal o no, viendo la parte que dice bilateral, como se está señalando? Sí, voy. Aquí teníamos, ¿no? Esto es lo que ve la prueba de normalidad. Y la hipótesis es H0 nula la distribución de la variable numérica que estamos midiendo, en este caso eh, la resta, la diferencia entre el post y el pre se distribuye en forma normal. Es normal. Y la alternativa, la variable que estamos midiendo, no es normal. Gracias, profe. Y aquí tenemos en el grupo experimental, no podemos rechazar la hipótesis nula. No podemos rechazar la hipótesis de que se distribuyen en forma normal. Y acá rechazamos la hipótesis nula de normalidad. Entonces, el grupo experimental tiene distribución normal y el grupo control no la tiene. Y como el supuesto es que los dos tienen que tener, el supuesto que los dos tienen que tener puntajes normales, por tanto tenemos que usar la, la, la equivalente a la t-stude, ¿no? Que es Wilcoxon. Y además, no solo por eso, sino que la misma estructura, el diseño de este cuasi experimento es cuasi experimental. En cuasi experimental y en experimental siempre se va a usar la actividad de estudio y la otra que mencionó usted, profe. No, el criterio es que para usar prueba paramétrica tienen que tener puntaje normal, tienen que ser, tiene, tienen que ser puntaje, puntaje normal, homogeneidad de la varianza, y además para ser considerado como experimento puro tiene que tener, los casos tienen que ser aleatorios. Aquí en este caso, bueno, eso es como una especificidad metodológica, ¿no? Estos son grupos naturales. Este profesor tomó cuarto y quinto A, cuarto, quinto,
cuarto y quinto a control, cuarto y quinto B a experimental. Es una definición clásica de cuasi experimento, ¿no? Porque él era el profesor del grupo experimental, hizo su intervención pedagógica y el paralelo estudiaba literatura con otro profesor. Y el otro profesor no aplicó este sistema, esta intervención en pensamiento abstracto. Pero fíjense, ¿no?, que el grupo control igual sigue estudiando literatura. Y ya por el hecho de estudiar literatura, una de las competencias que se espera, ¿no?, en la asignatura de lenguaje es desarrollar el pensamiento abstracto. Entonces, indirectamente, el grupo control igual está desarrollando competencias de pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros esperaríamos es que el grupo experimental supere el control luego del post-test. Porque si no lo supera, o sea, si no lo supera, si es igual o incluso peor, significa que la intervención no fue exitosa. Piensen también que en la vida real, a veces cuando se hacen estas intervenciones de tesistas que enseñan inglés y se deja pasar el tiempo y se vuelve a aplicar el post-test, también recuerden que uno de los requisitos es que se tiene que dejar un tiempo para retroceder a la situación inicial, para, digamos, que se desvanezca como el efecto inmediato y que es solamente como el verdadero efecto, por decirlo así, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el inglés, por ejemplo, no? Si uno no practica, se le olvidan las palabras, se le olvida las competencias que se estaban desarrollando en la intervención del inglés. Y eso es súper común. O sea, llegan estos tesistas de inglés, enseñan su forma de escucha, de habla, de escritura, bacán, y se van, y a los estudiantes se les olvida lo que aprendieron, ¿no? Entonces, por eso por eso es un requisito, es que el post-test no puede ser inmediatamente después. Se tiene que dejar pasar una semana para que se vuelva como a la condición inicial. Igual que las vacunas con los anticuerpos, ¿no? Te estás comparando en vacunas, en anticuerpos, tienen que dejar un tiempo para, digamos, para volver a la situación inicial y que quede el efecto de la vacuna que tú estás testeando. Bueno, la cosa es que ya, y eso es otro tema, ¿no? Pero en la vida real incluso hay estudiantes que bajan sus puntajes de inglés, ¿no? Y eso es una intervención no exitosa, ¿no? Bajan los puntajes de inglés o no lo incrementan con respecto al momento inicial. Bueno, entonces tenemos grupo grupo, usamos la prueba no paramétrica. Y segmento por grupo. Solamente para mostrar los puntajes tenemos escala pre, escala post, estadístico, mínimo, máximo y mediana, que es lo que nos importa. Y lo que yo le decía la vez pasada, el momento final es aparentemente mucho mayor que el momento inicial. En el experimental, en el control se mantiene, hay un par de puntos de mediana de incremento.
Eso puede ser porque al estar 2 meses aumentaron su pensamiento abstracto, ¿no? Pero lo extraño aquí de, de esta investigación es la distancia entre en el pretest sin nada, ¿no? Sin intervención, sin nada. Son dos grupos paralelos que le miden una escala de pensamiento abstracto. Es que el experimental tiene 24 y el control tiene 45. No sabemos por qué pasa eso, ¿no? Eso es especulación. ¿Será que estos estudiantes tuvieron antes algún entrenamiento en pensamiento abstracto? Por eso es así. ¿Tendrá una composición distinta al experimental? Yo sospecho, y eso es una sospecha nomás, ¿no? Que no se usaron los mismos criterios de evaluación. Eh, Se aplicó una rúbrica, eh, eh, estarán los puntajes, estarán claros los criterios de cómo se evalúa. Y ahora es el otro problema que tienen estos test, ¿no? Que cuando uno señala un test, ¿quién te asegura de que efectivamente están midiendo pensamiento abstracto y no están midiendo pensamiento crítico, pensamiento lógico o otros componentes del pensamiento? No lo sabemos, ¿no? Si no pasó por una validación por criterio de jueces y que efectivamente dictaminan que se está midiendo lo que se tiene que medir. Eh, yo sospecharía que hay un error de diseño ahí, mmm, porque es un poco extraño, ¿ya? Pero ya es especulación, pero imaginemos que los puntajes están correctamente, fueron correctamente obtenidos y como son grupos naturales, el grupo experimental tenía 24 y el grupo control tenía 45 y hasta ahí. Asumamos eso para continuar con la clase, ¿no? ¿Cómo hacemos? Hacemos primero un análisis de, de las diferencias, ¿no? Estas son las diferencias. Esperamos que existan diferencias estadísticamente significativas en el experimental, en el post versus el pre, ¿cierto? Y arriba, en el grupo control, esperamos que no existan diferencias estadísticamente significativas, porque eso es lo que se espera. Se espera que el de abajo incremente y el de arriba se mantiene igual, porque si incrementa el experimental incrementa y el control también, o sea, el experimental incrementa y el control también incrementa, entonces no le podemos atribuir efecto a la intervención pedagógica que creamos, ¿no? Porque, bueno, si el que no tenía nada también incrementa, bueno, hay otro factor, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Solamente uno poder ir a la escuela, uno ya está entrenando sus competencias cognitivas. Pues, por eso la gente va a la escuela. Pues, si las otras personas no están en su casa durmiendo, también están yendo a la escuela. Entonces, y aquí va como el, el, el procedimiento que les propongo. Filtrar, filtrar, filtrar por el post. Filtrar, filtrar por el control.
Filtrar por experimental primero. Y el experimental es 1. Entonces vamos a datos. Me hablan o me escriben si es que se quedan atrás, ¿no? Seleccionar caso, establecer condición, grupo de estudio, sí, grupo de estudio igual a 1, igual a 1. Y se quedaron solamente los experimentales. Y este análisis intragrupal se hace primero solamente con el experimental, solamente con el control y luego por separado con el control. Vamos a prueba no paramétrica. Dos muestras independientes. No, me equivoqué. Son muestras relacionadas. Vamos a prueba no paramétrica, diálogo antiguo. Dos muestras relacionadas. Porque ya sabemos, ¿no? Cuando se habla de muestras relacionadas, la relación es consigo mismo o emparejada. El emparejamiento es consigo mismo, pero son en realidad la medida es la relacionada para medidas relacionadas, porque aquí se mide una variable dos veces, entonces la medida es la relacionada, pero se llama muestra relacionada o muestra emparejada. Ponemos el pre y ponemos el post. Existen diferencias entre el pre, el post en comparación al pre solamente en el experimental. Y hagamos lo mismo, pero con el control. Vamos a datos. Selección de caso. Si establezco la condición igual a 0, porque 0 es el grupo control. Que ahí se filtraron los experimentales y quedaron solamente los control. Nuevamente, analizar. Dos muestras relacionadas y es lo mismo. No podemos rechazar la hipótesis nula de que no existen, de que los puntajes son iguales. En el fondo la prueba es que H0 no existen diferencias en el post no existen diferencias entre el post y el pre.
Y la alternativa es que sí existen diferencias. Sí existen diferencias en los puntajes. Es decir, la hipótesis nula es que los puntajes son iguales. Y la alternativa es que son distintas. ¿Se fijan? Y esto es como lo esperable, ¿no? Esperamos que no existan diferencias entre el post con el pre en el grupo control. Porque si las diferencias son estadísticamente significativas y los puntajes aumentaron, son los dos grupos que están aumentando. Y ahora el análisis intragrupal. Perdón, el análisis intergrupal, de grupo a grupo. Sacamos la segmentación y el filtro. Y usamos la U de Mann-Wiener, que es la equivalente de la T-Student de media repetida. Y es para dos muestras independientes en este caso, ¿se fijan? Porque el grupo control es independiente, es un grupo no relacionado al grupo experimental. Entonces esto ya no es de atrás, no es de adelante para atrás, sino del momento final, del momento final entre grupos. Post y variable de agrupación, los grupos, grupo de estudio, y definir grupo 0 y grupo 1. Ya está. Hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué es esto? ...60 menos 47. El grupo control, el grupo experimental, superó al control en 13 puntos de mediana. Y también lo supera
en el mínimo 38 menos 25, 13. Eso significa también que el puntaje mínimo observado, el puntaje mínimo del grupo experimental en el post supera en 13 puntos al puntaje mínimo del control, que es 25. Lo supera en 13 puntos. Y en el máximo también lo supera.